gestión del mantenimiento y la confiabilidad aplicada a la industria minera. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Estamos convencidos de que será un espacio de aprendizaje práctico y enriquecedor con herramientas que podrán aplicar en sus operaciones y proyectos. Antes de comenzar, les comentamos brevemente cómo estará estructurada la sesión de hoy. Iniciaremos con la ponencia principal a cargo de nuestro expositor. Al finalizar, contaremos con un espacio de aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat durante la exposición y al final se las presentaremos al ingeniero para que pueda responderlas. Y ahora sí, es un honor presentar al expositor de esta jornada, el ingeniero César López, ingeniero mecánico eléctrico con una destacada trayectoria en gestión de mantenimiento y confiabilidad. El ingeniero César López cuenta con certificaciones internacionales como analista de vibraciones categoría 3 en Estados Unidos, analista de termografía infrarroja nivel 1 en Suecia y analista de aceites MLA 1. A lo largo de su experiencia ha trabajado en industrias de minería, generación eléctrica e industria en general, desempeñándose como ingeniero de confiabilidad industrial, supervisor y analista de mantenimiento basada en la condición de equipos rotativos. Hoy nos compartirá su experiencia y visión estratégica sobre cómo el mantenimiento predictivo se convierte en un pilar fundamental para lograr operaciones mineras más confiables, seguras y rentables. Así que prepárese por una sesión de gran valor técnico y práctico. Con ustedes, el ingeniero César López. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, en primer lugar, agradecer por este pase, por esta oportunidad, para poder compartir un mundo que me apasiona mucho, que es el mantenimiento predictivo. Y bueno, también agradecer a ustedes por el tiempo que se están dando un viernes en la noche, ¿no? Para poder estar acá. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, iniciaré la presentación. Bueno, el curso en sí es mantenimiento predictivo en minería, más que todo por los casos mismos que vamos a presentar. Bueno, ya me presentaron, así que pasaré un poco más adelante. El contenido del curso va basado en lo que es la introducción del mantenimiento predictivo. Vamos a ver lo que son las tecnologías claves dentro del mantenimiento predictivo, la implementación del CBM y mantenimiento predictivo como tal y algunas aplicaciones. ¿Correcto? Bueno, vamos a la introducción. ¿Cómo surge el mantenimiento predictivo? Bueno, teniendo como predecesor el mantenimiento correctivo, bueno, de trabajar hasta la falla, y el mantenimiento preventivo, que es las revisiones programadas, el mantenimiento predictivo surge como una evolución natural de las estrategias de mantenimiento, impulsados por la necesidad de optimizar la producción, reducir costos, mejorar la seguridad. Y bueno, su historia puede resumirse en tres etapas principales, las cuales son las etapas de pretecnología, lo cual es a mediados del siglo XX, los años 50. Bueno, eso se da antes de la digitalización y antes de lo que es el desarrollo electrónico como tal, ¿no? El mantenimiento se basa en en ese entonces el mantenimiento se basaba en lo que era la observación humana y la experiencia del personal de campo. Los técnicos desarrollaron, bueno, lo que era en ese entonces lo que era el oído entrenado y el ojo clínico, ¿no? Para poder identificar ruidos, vibraciones, temperaturas, calentamientos inusuales en las máquinas, anticipando una posible falla. Aunque era rudimentario, este enfoque sentó las bases como tal del monitoreo de condición. Después tenemos lo que es el surgimiento de las tecnologías de monitoreo, aproximadamente entre los años 70 y 80. Bueno, y esto se da con la llegada de la electrónica, ¿no? Ya que con esto se crearon las primeras herramientas portátiles para poder medir los parámetros claves, como es el análisis vibracional, la termografía infrarroja, ¿no? Que fueron los primeros, ¿no? en desarrollarse. Bueno, se convirtieron en las técnicas más populares en ese entonces. Eso permitió a las empresas pasar de una mentalidad reactiva como tal, que era reparar hasta la falla, y preventiva, reparar cada cierto tiempo, un tiempo periódico, a una estrategia predictiva, ¿no? Actuando solo cuando la condición de un equipo lo justificaba. Después, por último, tenemos la etapa actual, que es la era digital, industria 4.0, que se da a partir de la época de los años 90, bueno, hasta ahora, ¿no? Esto se da con la revolución industrial,
y bueno, lo que es la digitalización, el Big Data del Internet de las Cosas actualmente, ya que ha sido en esta época el boom de mantenimiento predictivo como tal, ya que los sensores se hicieron más baratos, más potentes, permitiendo un monitoreo continuo y en tiempo real de los equipos, ¿no? Adicional a esto, ya se tiene lo que es software de gestiones de mantenimiento ya más desarrollados, más robustos, los cuales son los CMMS y los EAM. Y bueno, aplicado con lo que es inteligencia artificial y machine learning actualmente, nos permite analizar una cantidad, un volumen de datos bastante grande, ¿no? Y detectar patrones complejos para poder predecir las fallas, ¿no? El día de hoy en día, el mantenimiento predictivo es una parte integral de la gestión de activos, ¿no? A mi punto de vista, para la industria, ¿no? Después tenemos dónde está en sí el mantenimiento, el monitoreo de condición y el mantenimiento predictivo. Esto bajo la norma la ISO 14224. El mantenimiento basado en condición y el mantenimiento predictivo, el PDM, se ubica en la sección 5 de la norma, ya de la 14224. El cual, bueno, enfoca la taxonomía de los tipos de mantenimiento. ¿Ya? La norma 14224 lo especifica, bueno, tenemos lo que son las categorías de mantenimiento, y dentro de esto tenemos el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo tenemos lo que es el mantenimiento predeterminado y el mantenimiento basado en condición como tal. ¿Ya? En sí, el mantenimiento basado en condición, el CPM, es la categoría principal, ¿no? Y dentro de esta categoría se encuentra lo que es el monitoreo de condición, bueno, o PDM, ¿ya? Y acá vamos a ver unas diferencias importantes. El mantenimiento basado en condición es la estrategia global como tal, ¿no? Que decide la base del monitoreo basado en condición de un activo, ¿ok? Esto, se da bajo ciertas condiciones, ¿no? Para poder llamarlo como mantenimiento basado en condición, debe cumplir ciertas condiciones. Y el mantenimiento predictivo ya es una técnica más específica, bueno, que está dentro del CBM y que utiliza tecnologías de análisis de datos para poder predecir el momento exacto en que el activo podría fallar. Y así, bueno, poder intervenir el equipo antes de que ocurra esta falla, ¿ok? Acá, bueno, un resumen de esto es que, bueno, lo primero que se debe notar en la palabra, bueno, basado en condición y predictivo es que no son iguales, ¿no? Y lo primero es que en realidad resalta una diferencia clave entre los dos enfoques. El mantenimiento basado en condición utiliza umbrales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que se ve un momento en el cual se debe realizar el mantenimiento, pero ya son, se puede decir, algunas reglas generales como, por ejemplo, cuando tiene cierto nivel de sonido de ultrasonido en decibelios, cuando tiene alguna temperatura sobre un rango, yo ya sé que voy a tener que aplicar un mantenimiento lo más pronto posible, ¿no? Ese es el monitoreo basado en condición. Pero lo que es el mantenimiento predictivo trata de predecir, ¿no? Cuándo será necesario realizar el mantenimiento de los equipos, y por ello, bueno, combina lo que es el diagnóstico de lo que hemos tenido de monitoreo basado en condición, lo que es medición de vibraciones, temperaturas y variables, y adicionalmente se tiene que ir a la predicción, ¿no? Y para esto, bueno, aplicamos algunas tendencias, algunas fórmulas para poder predecir exactamente cuándo puede fallar, ¿no? Esto también se da para lo que son factores de desgaste como tal del equipo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Lo primero, para el monitoreo basado en condición, es reducir las pérdidas por paradas de plantas imprevistas, reducir los costos de mantenimiento, minimizar las fallas imprevistas como tal, o sea, los correctivos, ejecutar los mantenimientos en los equipos de una forma específica, ¿no? Y no solo cuando sea necesario, ¿no? Después, algo que quería especificar es que nosotros lo que deberíamos de buscar dentro de lo que es el mantenimiento predictivo es ser gestores del mantenimiento predictivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se debe utilizar, bueno, se debe referirse como gestor a una persona o entidad encargada de llevar a cargo la administración. No solo un administrador como tal, sino un agente clave
que lleve la dirección, coordinación y la supervisión de los activos, ¿no? Y también el recurso como tal del personal, ya que es muy importante un personal capacitado para lo que es el mantenimiento predictivo y monitoreo de condición, ¿sí? Y el gestor, ¿qué es el gestor de mantenimiento predictivo? Bueno, es el profesional o equipo encargado de implementar, supervisar las estrategias como tal, ¿no? Definir qué técnica es la más adecuada, qué análisis es el más adecuado para poder anticipar las fallas, ¿no? Que puedan ocurrir en el equipo o en el activo. Su rol principal es recolectar y analizar la información de la sensorización como tal, con un monitoreo en línea. Aparte de esto, bueno, lo que son los factores del mantenimiento predictivo, las técnicas como tales, y emplear modelos de aprendizaje autónomo, ¿no? O inteligencia artificial para poder predecir las tendencias y bueno, y cómo va a ir desgastándose el equipo internamente. ¿Ok? La intención de esto, de este equipo de gestores de mantenimiento predictivo, es buscar el momento óptimo, ¿no? ¿Para qué? Para poder maximizar la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos. Y con esto, bueno, reducir los costos y el tiempo de inactividad no planificados. Ahora, vamos a lo que son las tecnologías claves como tal. ¿Sí? Dentro de lo que es el mantenimiento predictivo y monitoreo de condición, tenemos lo que son las tecnologías empleadas en el mantenimiento, como es análisis vibracional, tribología de análisis de aceite, tomografía infrarroja, análisis de ultrasonido y análisis de componentes eléctricos, ¿no? Como quiere decir variadores, tableros y motores eléctricos como tal, ¿no? Y aparte, bueno, y por último tenemos lo que son las emisiones acústicas. Otras herramientas que se utilizan para lo que es el mantenimiento de estado de condición y diagnóstico de maquinaria son los ensayos no destructivos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, con las inspecciones visuales, ultrasonido, tintes penetrantes, partículas magnéticas, phase array, radiografía, ¿no? Y aparte de eso, podríamos también incluir lo que es la videoscopía, también lo que es los componentes de materiales, ¿no? Que también, bueno, es parte de lo que es la radiografía también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cada una de estas. Lo que es el análisis vibracional. Bueno, el análisis vibracional generalmente se determina midiendo lo que es la frecuencia, amplitud y fase de las vibraciones en los equipos, ¿no? Cada componente giratorio internamente de la máquina o del activo, lo que pueden ser rodamientos, engranajes, polos, ¿no? Armazones en los motores eléctricos, tiene una firma vibracional única dentro del máquina, ¿ya? Un cambio en esta firma indica alguna anomalía, ¿no? Algo que está saliendo fuera de su condición normal. Y en esta técnica, bueno, algunos de los patrones he tratado de ver acá, los más comunes, que se pueden identificar con el análisis de vibraciones, son los que tenemos el desbalance, el cual generalmente se da a la frecuencia de giro del eje principal. Tenemos lo que es el desalineamiento, el cual tenemos un patrón de falla, en lo cual nos da múltiplos entre la 1x, 2x y 3x. Aparte tenemos lo que son las fallas de rodamiento, en los cuales identificamos las frecuencias de falla internamente del rodamiento, lo que son la frecuencia de la pista interna, pista externa, este, las villas y también la canastilla, ¿no? Entonces, identificando todas esas frecuencias, podemos determinar una falla en rodamientos. También tenemos lo que son, bueno, las solturas, holguras, patas cojas, en las cuales tenemos vibraciones picos generalmente a varias armónicas, ¿no? Generalmente es la 1x con múltiples armónicas hasta 8 o 9x, ¿no? Cuando la soltura ya es muy, muy, muy grave. Después tenemos lo que son las fallas en engranajes. Y acá, bueno, destacar que para poder determinar una falla en engranaje, tenemos que ver la tendencia del GMF, ¿no? En realidad, el GMF siempre va a aparecer, ya que es la frecuencia de excitación directamente en una caja reductora. Pero conforme vaya teniendo daños internamente, la GMF va a tender a aumentar, ¿no? Y eso hay que tener ese seguimiento. Algo que quería mencionar acá, bueno, son los tipos de análisis en lo que es el análisis vibracional como tal.
tenemos lo que son los análisis de espectros. En realidad es el análisis más común dentro de lo que es el análisis vibracional. Lo que se hace, bueno, es transformar la forma de onda en el dominio en el tiempo eh, a frecuencia, ¿no? A espectro, con la transforma de Fourier. Esto permite identificar las frecuencias específicas, los picos, en los cuales nos determinan los componentes internos, ¿no? Como son, bueno, rodamientos, engranajes. Y bueno, la amplitud me indica lo que es la severidad como tal que está teniendo la máquina en esa frecuencia determinada. Entonces ya me da una firma vibracional, ¿no? Y con esto podemos diagnosticar la falla y podemos ya determinar cuál es el modo, ¿no? Si es un desbalance, un desalineamiento, falla en rodamiento, falla en engranajes, si también puede haber por ahí alguna falla de poleas, ¿no? Dependiendo de los componentes que tiene el sistema. También lo que tenemos es el análisis de fase, el cual ya es un análisis un poco más específico. Lo que relaciona es el tiempo entre un punto fijo y un punto de referencia, en el cual, bueno, tenemos de tener ese punto de referencia como tal, como una marca en el eje. Y esto lo que nos dice es qué desfase puede tener el sistema. Bueno, si es en un motor, ¿no? Poder determinar o tener un diagnóstico un poco más certero, por ejemplo, si tengo un espectro con una 1X y una 2X con picos elevados, podría determinar si es un desalineamiento con un desfase de 180 grados, ¿no? Y aparte de esto, también podría determinarlo si tengo un desfase o una fase de 90 grados, podría deberse a un desbalance como tal, ¿no? Después de esto tenemos lo que es el análisis de órbitas, en el cual, bueno, también es un análisis específico directamente, en el cual se filtra la 1X, ¿no? Este análisis de órbitas generalmente se utiliza en lo que son los rodamientos hidrodinámicos, por ejemplo, en lo que son babits, ¿no? Turbinas, compresores grandes, de grandes masas, y lo que se grafica en el análisis de órbita es el movimiento del eje dentro del cojinete, ¿no? Nos demuestra cómo se está desplazando internamente el eje. Con esto podemos ver si hay problemas de desbalance, desalineamientos, oil will también, ¿no? Los golpes de aceite, y también problemas de fricción como tal, ¿no? Lo que se hace vital para análisis de altas velocidades, ¿no? Generalmente, el análisis de órbita se utiliza para análisis de turbinas. ¿Ya? Por ejemplo, en turbogeneradores o turbocompresores y también en lo que son las centrales hidroeléctricas, también en las turbinas hidráulicas, ¿no? Bueno, también tenemos lo que son el análisis en forma de onda, el cual bueno, muestra la vibración como tal en el dominio del tiempo, lo que nos da una amplitud versus tiempo, y con esto podemos ver la forma original de la vibración, ¿no? Generalmente vamos a tener ondas complejas en las cuales podemos detectar algunos eventos de impacto, ¿no? Y esto también nos da alguna idea, por ejemplo, que haya una trabadura en algún cojinete, nos va a dar ahí una, una zona plana en la forma de onda y no va a ser equidistante como tal. ¿Ok? También tenemos lo que es análisis especiales, ya que son un poquito más complejos y generalmente no se realizan comúnmente un análisis vibracional, pero es bueno también que lo conozcan. Es el análisis de Bode, el análisis de Nike. Y estos análisis generalmente se dan para determinar lo que son frecuencias naturales y lo que son eh, gráficas polares o también velocidades críticas. ¿Ya? El análisis de Bode mide la amplitud y fase, y con esto se puede determinar la velocidad de rotación. Generalmente este análisis se utiliza para pruebas de arranque y parada, para equipos de grandes inercias, ¿no? Por ejemplo, turbinas, que les comentaba anteriormente. Y bueno, lo que se hace es identificar las velocidades críticas de resonancia y bueno, cómo esto amplifica amplifica la vibración
llegando a tener amplificaciones peligrosas, ¿no? Esta es la clave para diagnosticar, bueno, desbalances y problemas estructurales también internamente en las máquinas. Y por último, el análisis de Bode complementa, el análisis de Nike complementa el análisis de Bode y lo que hace, bueno, es graficar las amplitudes y fases en un gráfico polar, ¿no? Eh, y forma un gráfico, bueno, generalmente un círculo en el cual tiene ahí algunas explicaciones, pero más que todo es para determinar causa de desbalance o flexibilidad de pedestales, ¿no? No, bueno, flexibilidad de cojinetes. Después vamos a lo que es la tribología. Y bueno, es en realidad la ciencia eh, de la fricción y el desgaste, bueno, la lubricación como tal. Por eso me gusta más que todo ver los temas tribológicos. Pero el análisis de aceite evalúa la salud del lubricante, ¿no? Y el estado interno del equipo. Se extraen muestras de aceite de motores, cajas de engranajes, sistemas hidráulicos para después su análisis posterior en los laboratorios, ¿no? Patrones de falla, tenemos lo que es, bueno, los desgastes como tal del componente, presencia de contaminación, que podría ser, bueno, agua, refrigerante, partículas de polvo, ¿no? Y cómo estos se van degradando en el aceite. Y bueno, la degradación como tal del lubricante, ¿no? Por su tiempo, la oxidación, la nitración y disminución de la viscosidad por contaminaciones que pueden haber o diluciones, ¿no? Para esto, bueno, me gusta también ver lo que es la técnica del SACODE, el cual, bueno, el cual es una metodología en el cual evalúa lo que es la salud, contaminación y desgaste del aceite, el cual, bueno, es una herramienta bastante poderosa para lo que es el mantenimiento predictivo para los diagnósticos y poder determinar correctamente una evaluación de análisis de aceite. ¿Sí? En lo que es la salud, bueno, más que todo es la degradación del aceite como tal. Entonces aquí lo que se evalúa son las propiedades protectoras, ¿no? Los aditivos, cómo estos se van degradando en el tiempo, y bueno, si hay o no hay, ¿no? Y esto determina, bueno, también el grado de la viscosidad, ¿no? El espesor como tal, el número ácido, ¿no? Su tipo de oxidación que está teniendo, la degradación de los aditivos. Y bueno, es que lo que queremos determinar acá es que un aceite que ya está degradado no puede proteger directamente la máquina. ¿Correcto? Después tenemos lo que es la contaminación, en lo cual se enfoca en la presencia de elementos externos al sistema, ¿no? Como en la lámina anterior habíamos comentado, esto más que todo es por la contaminación por polvo, por agua, refrigerante, y lo cual es que este tipo de contaminación acelera el desgaste, ¿no? El cual se podría llevar a una falla catastrófica internamente en el equipo. Después tenemos ya lo que son las partículas de desgaste, lo cual, bueno, conforme va trabajando en la máquina, esto va a tener, va a presentar desgastes como tal, que es algo esperado en realidad de la máquina, pero cuando tenemos contaminación o cuando ya tenemos degradación en la salud del aceite, este desgaste se va a acelerar, ¿no? Y generalmente lo que buscamos es que sea un desgaste lineal, pero cuando ya tenemos algunas aportaciones de contaminación y degradaciones, ya va de forma exponencial, ¿no? Por los componentes internos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que evaluamos son las partículas de desgaste como tal, como es el hierro, cromo, cobre, y bueno, ahí su concentración, ¿no? Dependiendo de esto, vamos a diagnosticar si el componente está desgastado en su grado de desgaste, más que todo en los rodamientos y engranajes, y ver la severidad, ¿no? Esto más que todo es como la representación de la huella dactilar, ya que los componentes internos tienen composiciones específicas. Entonces, por ejemplo, en un motor, si ya se está presentando cobre, yo podría interpretar de que las bocinas del tren de balancines ya podría tener algún tipo de desgaste. Si tengo fierro, ya podría determinar también de que estamos teniendo algún tipo de desgaste interno en lo que es, bueno, camisas, cigüeñal, ¿no? Directamente. Después tenemos lo que es la termografía. La termografía, bueno,
generalmente lo que hacemos es detectar la radiación del calor de un objeto, en lo cual lo que buscamos es tener un termograma, ¿no? El cual el termograma lo que nos va a indicar es los puntos calientes, pero fuera de eso es más que todo seguir un aumento normal, ¿no? Tener una tendencia de los termogramas en sí, ¿no? Cómo va incrementándose la temperatura a lo largo del tiempo. Esto más que todo, bueno, en la industria minera lo aplicamos en lo que son los tableros, ¿no? Transformadores, por ejemplo, en los camiones eléctricos, también en los wheel motor, ¿no? También se podría especificar ahí. Una práctica común que utilizamos sencilla en lo que es termografía es medir la eficiencia del sistema de refrigeración, ¿no? En los radiadores. Con esto podemos ver si tenemos paneles fríos y poder ya tener un plan de acción a la brevedad para eso, ¿no? Bueno, lo que determinamos acá, algunos patrones de falla con la termografía es las fallas eléctricas como tal, ¿no? Puntos calientes, fusibles, puntos de alta resistencia, fricción mecánica, bueno, esto más que todo es cuando vemos termografía, por ejemplo, en un motor eléctrico, en los rodamientos, o en los cojinetes, también podríamos determinar como tenemos acoplamientos ya calientes, que podríamos tener un desalineamiento como tal, como un complemento al análisis vibracional, y bueno, también obstrucciones, ¿no? Áreas frías, los intercambiadores o, bueno, tuberías, ¿no? Bloqueadas. Después tenemos también lo que es el ultrasonido. En lo que es el ultrasonido, bueno, más que todo es las ondas sonoras a alta frecuencia, que no son perceptibles por el oído humano. Eh, lo que genera, bueno, esta técnica en sí son la detección de ondas direccionadas para poder localizar la fuente del sonido. ¿Ya? Generalmente lo que utilizábamos antes era un receptor este, de ultrasonido como tal. Ahora ya tenemos equipos un poquito más avanzados como las cámaras acústicas, en los cuales ya no se identifica visualmente dónde está la fuente de ultrasonido. No, esto más que todo para poder detectar fugas, para poder detectar fallas de rodamientos también, o descargas eléctricas, ¿no? En los transformadores o cables de alta tensión. Después tenemos lo que son las emisiones acústicas. Em, Aquí, bueno, esta técnica en sí lo que determina es ver las ondas de estrés transitorias. Lo que se hace es emitir una señal en el transductor, también de ultrasonido, y esto lo que hace es que el mismo sensor tiene un receptor, ¿no? En el cual especifica la profundidad del material como tal, ¿no? Entonces, para esto, lo que tenemos ahí es eh, ver la propagación de grietas, bueno, identificación de grietas. También se puede determinar lo que son, como tenemos varios picos de, de respuesta, podríamos tener ruidos de alta frecuencia, lo cual nos podría determinar que hay algún tipo de corrosión internamente. Esto más que todo también para lo que son los espesores de pintura. Se utiliza, y bueno, también determinar fallas en soldadura, ¿no? Aunque la técnica específica para determinar fallas de soldadura, bueno, es el UT como tal, o la radiografía, pero también se puede determinar con esta técnica ese tipo de problemas. ¿Ya? Y por último tenemos lo que son los análisis de motores, bueno, análisis de componentes eléctricos, ¿ya? Pero específicamente se utilizan los que son variadores, gabinetes, ¿no? O tableros y motores eléctricos, ¿no? Ahí tenemos dos técnicas que son las técnicas estáticas y las técnicas dinámicas, pruebas estáticas y pruebas dinámicas, el cual vamos a, bueno, no determinan las condiciones como tal de los componentes eléctricos internamente, ¿no? Por ejemplo, en un motor, el estator, el rotor, ¿no? Los aislamientos, los polos, el entrehierro, a ver cómo está internamente estos equipos, ¿ya? La prueba de motor, las pruebas estáticas, lo que determina es, primero se realiza con el motor desconectado, sin fuente de alimentación,
Y bueno, estas pruebas son ideales para detectar algunos defectos de fabricación, ¿no? O de que se ha hecho algún mal mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, que no está bien la capa de aislamiento, que hay algún cortocircuito internamente, o que haya algunas fallos en los cuales tenga puestas a tierra, ¿no? O fallos a tierra o descargas. Entonces, esto generalmente nos dice cómo está la integridad directamente del componente. Y como complemento para esto tenemos lo que son las pruebas dinámicas, ¿ya? Y para las pruebas dinámicas, bueno, eh, se utiliza lo que son, eh, lo primero es que se realiza con la máquina trabajando, ¿ya? Y para esto tenemos que tener como respuesta las señales eléctricas, voltaje y corriente. Y después lo que determinamos son diferentes tipos de fallas, ¿no? Como son las barras rotas, bueno, que causan fluctuaciones cíclicas de la corriente, problemas de la calidad de energía, bueno, eso también es algo común, que es equilibrio de voltaje armónicos en las corrientes, defectos del estator, como cortocircuitos o bobinas abiertas, fallas mecánicas, problemas de desalineamiento, de desbalance, ¿no? O rodamientos defectuosos también se podría identificar. Después de esto tenemos algunas técnicas. Esos son los patrones de falla, ¿no? Pero como técnicas de las pruebas dinámicas, tenemos lo que es el análisis de la firma de corriente de motor, el MCSA. Tenemos lo que es el monitoreo de parámetros eléctricos, bueno, que son corriente, voltaje, potencia, factor de potencia, ¿no? Y también lo que son el análisis de armónicos, en los cuales se identifica, bueno, la presencia de los armónicos, de las fases, y bueno, a ver si hay algún problema en la red como tal, en la alimentación. ¿Sí? Acá, bueno, también en las pruebas estáticas, las pruebas como tal son resistencia de aislamiento, índice de polarización, el PI, prueba de alta tensión, el HiPOT, el análisis de respuesta de frecuencia de aislamiento, y bueno, la prueba de impedancia o inductancia, ¿no? Que se puede hacer como en las pruebas estáticas. Acá quería detallar algunas normativas, las cuales debemos de considerar para lo que es el monitoreo de condición y el mantenimiento predictivo, ¿no? La primera norma es la ISO 17359 y esta es se puede decir, la norma general de cómo, bueno, la norma fundamental en la cual proporciona las directrices, ¿ya? Las directrices generales para el monitoreo de condición y el diagnóstico de máquinas. Cubre, esta norma cubre el proceso como tal del programa de CBM, ya desde la selección del activo, la técnica que podría desarrollar para los modos de falla específicos, la recolección de datos como tal. Obviamente no es una guía por técnica, pero sí te da algunas directrices de cómo hacerlo. El análisis e interpretación de datos también, y bueno, la toma de decisiones para mantenimiento, ¿no? Enseguida de esto, bueno, tenemos la ISO 55000, en la cual tenemos, bueno, el grupo, ¿no? De la ISO 55000, que es la 55001, 55002, aparte de la 55000, ¿no? Y bueno, esto más que todo, aunque no es exclusivo una norma de monitoreo de condición, estas normas son cruciales porque en el CBM es una parte integral de la estrategia, ¿no? De la gestión de activos, como les había comentado anteriormente. Bueno, la ISO 55000 proporciona la visión general de los principios de la gestión de activos. La 55001 especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de activos. Eh, el CBM contribuye directamente, ¿no? Para ese objetivo, ¿no? La ISO 55002, bueno, ofrece directrices para la aplicación de los requisitos de la 55001. Eh, Adicional a esto tenemos la ISO, la 13372, la cual define terminologías claves que se utilizan en el monitoreo de condición, ¿no? Y el diagnóstico de máquinas, ¿no? Más que todo para tener un estándar en lo que es la terminología, ¿ya? En la industria. Bueno, la 13374, la cual es una serie de normas
que se centra cómo se deben procesar, comunicar y presentar los datos del monitoreo de condición, ¿no? Más que todo es para poder armar nuestros reportes. Em, y bueno, es algo estándar también para poder tener una misma directriz, ¿no? Después, por último, tenemos la ISO 18436. Esta es una norma bastante interesante, ya que nos da los requisitos para la calificación y evaluación del personal que realiza el trabajo de mantenimiento predictivo. ¿Ya? Eso nos dice hasta dónde queremos llegar, cuál es el objetivo en sí de nuestro programa de mantenimiento predictivo y el personal adecuado para llegar al nivel que queremos, ¿no? En esto. Eso lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Y aparte, bueno, tenemos las normativas directamente por las técnicas de mantenimiento predictivo. Acá solamente he puesto algunas, más que todos los grupos. Tenemos en lo que es vibraciones eh, la ISO 10816, bueno, su actualización que es la 20816, de varios tipos de máquinas. Ya, para mencionar alguna, por ejemplo, la 20816-2 es para turbinas de vapor estacionarias y generadores, ¿no? De más de 40 megawatts. Después tenemos la ISO, la 28164, la cual es para turbinas de gas con cojinetes con Babbitt. Después tenemos la 28165, la cual se ve lo que son grupos de generación hidráulico y plantas de bombeo. Y una de las normas que, bueno, me llama bastante la atención es la 1816-21, lo cual ya es para aerogeneradores ya, horizontales. Entonces ya hay una norma también para los aerogeneradores en lo que es vibraciones. ¿Ok? Después tenemos lo que son el grupo de lo que está la termografía infrarroja, la 18434, el cual nos dice, bueno, las partes generales de cómo ejecutar la termografía, algunos lineamientos, lo que es análisis de aceite, bueno, acá ya hay muchas normas, ya que más que todo es por las técnicas para poder sacar los metales de desgaste, viscosidad, ¿no? Entonces acá tenemos uno como referencia, pues todo la ISO 4406, lo cual es, bueno, para sacar el método de contaminación, no de partículas sólidas. Y las otras, bueno, las normas ASTM y las ISO, ¿no? Más que todo para ver las pruebas del laboratorio como tal, para sacar lo que son viscosidades, conteo de partículas, conteo de, bueno, también de partículas de agua, ¿no? De contaminación. Después tenemos lo que son las normas para emisiones acústicas y ultrasonido, bueno, la ISO 29821, lo cual también nos da algunas generalidades de cómo realizar estas mediciones y cómo evaluarlas. Dentro de lo que es la ISO 18436, esta norma, como les había comentado, especifica los requisitos de certificación del personal, ¿ya? Cómo se debe realizar el monitoreo de condición y diagnóstico de la máquina, eh, cuál es el temario en realidad para poder llegar a estas certificaciones o estos grados de certificación, ¿no? El nivel 1, nivel 2, nivel 3, por técnica, los grados de experiencia que deben de tener, las horas de entrenamiento que deben de tener también para cada uno. Y bueno, es una norma clave para asegurar que los profesionales de mantenimiento predictivo tengan las competencias necesarias para las técnicas que vamos a aplicar en nuestras plantas, ¿no? Más que todo para garantizar que es el personal idóneo para el grado de madurez que queremos de nuestro CBM, ¿no? Bueno, ahora vamos con el tema de lo que es la implementación. Acá directamente vamos a ir lo que es la norma, la ISO 17359, ya que nos da directamente el proceso de implementación y optimización, ¿no? Implementación, si recién vamos a formar nuestra área de CBM o de mantenimiento predictivo, u optimización si ya tenemos una
un área de mantenimiento predictivo, ya hay un plan de mantenimiento predictivo y también podríamos evaluar y optimizar cómo está, ¿correcto? Entonces es una norma también bastante completa para poder determinar como una auditoría, ¿no? Estos valores. Bueno, acá lo que se presenta es que primero tengo que saber el equipo, la descripción de la unidad funcional, ¿no? De nuestro activo. Después, describir cada uno de los componentes en lo que tiene el activo como tal. Por ejemplo, acá tenemos un compresor de tornillo, el cual, bueno, tiene su motor eléctrico y tiene el compresor de tornillo como tal. Y tenemos que hacer un AMEF para poder determinar los modos de falla. Y bueno, acá se ha puesto un ejemplo. Por ejemplo, tenemos fallas de enrodamientos o desgaste de los tornillos mismos en lo que es el compresor de tornillo. Y en el motor eléctrico tenemos lo que podría darse, ¿no? Un bajo aislamiento en el bobinado, desgaste de las barras, o bueno, desgaste de los rodamientos también del motor, ¿ya? Y lo que se hace, bueno, es determinar las inspecciones dentro de las técnicas predictivas, cuál es la técnica que me aporta a visualizar la severidad de ese modo de falla. ¿Okay? Entonces acá lo que hago es evaluar cuál de estas técnicas para el desgaste de rodamientos me aporta a, a poder predecir mi falla, ¿no? Anteponerme mi falla, ¿no? A ver el grado de severidad que puede tener este modo de falla. Entonces para esto, por ejemplo, para el desgaste de rodamientos, tenemos lo que son pruebas de vibraciones directamente. Podemos también sacar un grado de severidad con la termografía. Podríamos tener también una visualización en lo que es pruebas de calidad, de cómo está comprimiendo el compresor como tal, a ver si tiene algún defecto. Bueno, en desgaste de los tornillos, directamente lo que es análisis de aceite y también, bueno, un tipo de, como es una unidad reciprocante, también visualizar algún tipo de técnica para ese tipo de componentes. Para motores eléctricos es un poco más sencillo. Tenemos lo que son los bajo aislamiento, en lo cual, bueno, tenemos lo que es ultrasonido y parte de termografía, desgaste de barras rotas igual termografía, análisis vibracional y, bueno, las inspecciones visuales también, ¿no? Y así vamos determinando por modo de falla qué técnica es la que más me conviene para yo poder determinar. Y después de esto, tengo que determinar el periodo de monitoreo, ¿ya? Y para poder determinar eso, hay hay varios factores que nos pueden ayudar a poder tener el periodo de monitoreo como tal, ¿no? Uno, directamente es lo que el fabricante nos dice, ¿no? O sea, el PCR del componente, el cual lo que deberíamos hacer es ese PCR tener un seguimiento o bien a la mitad de vida o un tercio de la vida, ¿no? Con esto nos aseguramos, aunque sea tener una o dos mediciones de cómo va el desgaste en la técnica respectiva y poder hacer una tendencia como tal. ¿Ya? Y bueno, aquí viene todo lo que es para poder implementar lo que es la norma. Entonces, la norma 17359 en realidad es el pilar fundamental para establecer un programa robusto de monitoreo de condición. La norma no trata de especificar cómo realizar las mediciones de vibraciones, aceites, termografía, sino que actúa como una guía para poder ayudar a diseñar, implementar y gestionar nuestro mantenimiento predictivo, bueno, CBM, asegurando que sea efectivo y sostenible en el tiempo. ¿Ya? Más que todo lo que hace es dar los lineamientos, un marco de trabajo ya estructurado eh, para poder utilizar el monitoreo de condición, ¿no? Como la herramienta clave para la gestión de activo que es. ¿Ya? Los puntos claves para poder entender esta norma, primero es determinar el enfoque global del CBM, ¿no? La norma enfatiza que el CBM no es solo una tecnología, sino es todo un proceso integral, ¿ya? Que va desde la identificación de la necesidad de nuestra planta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto debe estar desde la alta gerencia
para poder tomar decisiones, ya que implementar un CVM no es algo tan, primero, no es tan sencillo, tan rápido, y lo otro es que debemos invertir bastante para poder de tener las herramientas, eh, los equipos para poder monitorear, ¿no? Y adicional a eso, tener el personal calificado, ¿no? Entonces, no es una inversión, que se puede decir, eh, económica para poder tomar una decisión hacia dirigente. Entonces, debemos de tener, este, una directriz desde la alta gerencia para poder aplicar, el enfoque del predictivo CVM, ¿no? Después también tenemos de tener el ciclo de vida como tal del CBM, ¿no? De dónde inicia hasta dónde termina. Y para eso, bueno, están estos lineamientos, ¿no? Que les presento acá. Por ejemplo, la determinación de requisitos y objetivos. Esto más que todo es hasta dónde se quiere llegar con el CBM, ¿no? Hasta qué grado de madurez requiero para mi planta o para mis procesos. Ya, para eso se debe seleccionar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Reducir fallas, optimizar costos, mejorar la seguridad. ¿Qué es lo que voy a buscar con el CVM como para tener un programa exitoso? Ya, pero para eso también tengo algunas herramientas, como es el análisis costo-beneficio, el análisis de ciclo de vida, también que me va a poder ayudar a determinar eso. Después tengo lo que es la selección de las máquinas y componentes, ya que conforme yo más máquinas tenga que analizar o monitorear, los recursos que voy a necesitar para eso va muy proporcional con la cantidad de máquinas que voy a monitorear, ¿no? Por eso se deben seleccionar, lo óptimo debería ser seleccionar los componentes críticos, ¿no? O lo que nos están dando más problemas frecuentemente. Y bueno, lo que la norma sugiere en sí son criterios de selección, ¿no? ¿Qué impacto tiene la producción? Los costos de mantenimiento, los riesgos de seguridad. Ya, pero para eso, ¿qué es lo que requerimos hacer? Una auditoría del equipo. Debemos de saber qué tipo de componentes tiene internamente. La auditoría de confiabilidad y criticidad, ¿no? Ver dentro del proceso, de mi flujo de proceso, qué criticidad tiene esa máquina. Después lo que es la selección de estrategia de mantenimiento. Para esto debemos determinar los modos de falla de la máquina directamente. Entonces ya con la selección de máquinas y componentes, ya tengo que yo tener una visión de qué componentes críticos debo monitorear eh, por seguridad, por mi proceso como tal, ¿no? Entonces ya debo de saber cuántos componentes son los que voy a tener que monitorear. Para ello, a partir de eso, determinar la cantidad de gente que voy a necesitar para esto, para poder cumplir con ese plan de los componentes, de los activos críticos. ¿Ok? Después tenemos lo que es la selección de parámetros y técnica de monitoreo, que es lo que les había comentado anteriormente. O sea, ya después de haber determinado la estrategia, el modo de falla más crítico, aquí viene seleccionar la técnica, ¿ya? Y para seleccionar la técnica dentro del componente también debo de tener unos límites por técnica. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a monitorear un motor, quiero monitorear su vibración global. Por la familia del motor debería no sobrepasar los 4 milímetros sobre segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, debo tener ya mis parámetros a los cuales voy a analizar el activo. Por ejemplo, también si le voy a hacer termografía, debería de tener una temperatura como de referencia y a partir de eso ya determinar si está subiendo la temperatura, ¿no? Y tener ese delta de T que al final es el que voy a evaluar. Ya. Después, bueno, viene lo que es eh, establecer lo que es la frecuencia de monitoreo. Y este también es un punto importante, ya que también el recurso va determinando por la frecuencia a la que voy a hacer el monitoreo como tal. Entonces, debo de saber cada cuánto tiempo debo recolectar los datos, ¿no? Y esto va a depender de la criticidad. Y de esto va a depender también nuestra curva PF, ¿no? Entonces, aquí ya viene el concepto de curva PF, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Eh, y con esto lo que vamos a determinar es la velocidad del desarrollo de la falla. Entonces, debemos de seleccionar una frecuencia de monitoreo que sea óptima para poder visualizar el desarrollo o la evolución de la falla.
¿Ya? Después de esto viene lo que es la adquisición de datos e información. Y para eso, bueno, tenemos lo que es la recolección de datos como tal. Entonces, ¿cómo se deben tomar las mediciones para asegurar su calidad, repetitividad? Si voy a tener sensores permanentes, los sensores móviles, ¿no? Si el sistema tiene guardas, ¿cómo puedo hacer? Si voy a colocar una caja de cableada de extensión para yo monitorear desde un punto seguro, ¿no? Si hay altas temperaturas directamente en el ambiente, ¿cómo voy a tener cómo voy a poder monitorear eh, el activo dentro del entorno de trabajo? ¿Ya? Entonces, después de eso tenemos lo que es también el procesamiento de datos. El procesamiento de datos, bueno, es más que todo cómo organizar, almacenar y preparar los datos para el análisis, ¿no? Para eso ya depende de cada tipo de, de análisis que se va a realizar. Por ejemplo, en análisis vibracional, en lo que es procesamiento de datos, ya debo de saber qué tipo de frecuencias, a cuánto gira, qué tipo de componentes internos hay para yo poder determinar mi frecuencia máxima, la resolución que voy a tener, el tipo de ventana, las frecuencias de falla, por ejemplo, de rodamientos, qué número de rodamiento va internamente para yo poder tener un procesamiento de datos adecuado, ¿no? Eh, y es más que todo detallar la arquitectura del procesamiento y la comunicación de datos para mi monitoreo de condición. ¿Ya? Después viene lo que es el análisis e interpretación de datos. ¿Cómo voy a transformar los datos que he tomado y que he procesado para poder identificar tendencias, comparar límites, ¿no? Más que todo es, por ejemplo, en termografía, si yo tengo el termograma no es que me va a dar, es una imagen, ¿no? Entonces yo tengo que tener una base de datos en las cuales tengo que determinar, por ejemplo, en el seccionador 1, 2, 3, cuánto es la temperatura que presentó tal fecha, ir generando una base de datos para yo poder después hacer una interpretación de estos, ¿no? Como tal. Ya. Y para eso, bueno, también debo tener mis límites, ¿no? Establecer un historial y diagnosticar la causa raíz también debería estar dentro de la interpretación de datos. Si ya debo de tener todo, las frecuencias de falla, por ejemplo, si es en vibraciones, la temperatura máxima a la que debo mandar una alerta o ya parar un equipo, yo voy a tener todo eso, ese tipo de datos ya en el análisis e interpretación de estos. Después viene lo que es la generación de recomendaciones y decisiones de mantenimiento. Eh, ya después que hemos adquirido los datos, ya hemos, se puede decir, hecho un diagnóstico de la causa raíz o del problema, viene lo que es la generación como tal, ¿no? Una vez diagnosticado, ¿qué acción debo tomar, ¿no? Esto puede ser una interpretación o o una evaluación o una reparación, ya, ¿no? O sea, ya tengo que dar una recomendación como tal del diagnóstico de la intervención que ya se realizó. Y bueno, ya por último, la verificación y documentación, lo cual para mí es un tema muy importante, ya que debemos de tener documentado toda la información que hemos recaudado, ¿no? Ya un buen informe, un buen reporte en el cual nos ayuda a registrar los resultados y más que todo nos ayuda a tener una buena retroalimentación en el sistema, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que vayamos teniendo una mejora continua en mi proceso de CBM, ¿ok? Bueno, dentro de todo este proceso tenemos unos factores críticos para poder tener éxito, ¿ya? El cual la norma subraya que más allá de la tecnología que utilicemos, la técnica que utilicemos, los elementos organizacionales, o sea, la alta dirección y el factor humano, el tipo de recolección, el tipo de expertise que tiene, es indispensable, ¿no? ¿Qué debemos de hacer o qué debemos tener en cuenta? Primero, tener personal calificado, ¿no? La importancia de poder contar con personal capacitado en las técnicas de monitoreo y análisis, que hemos visto en la norma en la 18436, es muy importante. Si queremos tener unos buenos diagnósticos, debemos tener personal capacitado para eso.
Después, en el proceso documentario, la necesidad de establecer procedimientos claros y estandarizados para cada una de las etapas del CVM. Infraestructura soporte también, ¿no? Disponer de los software, los hardware y recursos adecuados para poder tener el plan bien estructurado del CVM, de monitoreo de condición. Después, la integración como tal, ya que de nada sirve que yo envíe reportes si nadie les va a hacer seguimiento. O sea, debo tener un sistema, un software de gestión de mantenimiento también robusto, ¿no? Un CMMS, un IAM, para poder alertar, ¿no? Y es más, ¿no? Ya hay software, por ejemplo, el de Emerson, el AMS, en el cual ya genera avisos o órdenes de trabajo directamente cuando ya se descarga la data y se identifica una elevada vibración, o también tiene para termografía. Se registra una alarma y ya genera directamente su orden de trabajo. Y también lo último es la medición de desempeño, ¿no? Tenemos que saber evaluar si realmente el programa de CVM me está aportando, ¿no? Realmente, ¿qué indicadores claves debo de tener en cuenta para yo poder cumplir los objetivos, ¿no? E identificar qué áreas también tengo que ir mejorando, ¿no? Y acá un poquito de eso, bueno, es lo que es el análisis costo-beneficio. Aquí, más que todo, es enfocar, bueno, el análisis, qué tan factible y el costo-beneficio para ayudar a establecer los indicadores clave, ¿no? De desempeño. El objetivo principal es medir la efectividad de cualquier programa de monitoreo y debe cumplir ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, el costo del ciclo de vida, costo de producción, pérdida, daños consecuentes, garantías y seguro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos asegurando con nuestro programa SBM, ¿no? Y para esto, bueno, la SMRP también tiene algunos indicadores, el cual, bueno, aquí detallo dos, ¿no? Que es el 5.1.5 y el 5.16, el cual, bueno, uno es para las horas como tal y otro es para el porcentaje de costos, ¿no? Del programa de CBM. Entonces, en el primero lo que voy a identificar es cuántos del costo total de mantenimiento estoy utilizando para mi CBM, ¿no? Y lo otro, ese es como costo total, o se puede decir dinero. Y lo otro es cuánto de mis horas hombre, las horas de mantenimiento basada en condición, estoy utilizando de todo mi programa de mantenimiento, de toda mi gestión de mantenimiento, ¿no? También son indicadores claves para esto. Y bueno, para detallar un poquito más, debemos tener los costos evitables, ¿no? Mediante el mantenimiento predictivo, ¿no? ¿Qué paradas de planta no programadas hemos evitado? ¿Qué repuestos hemos solicitado antes de que falle el componente, ¿no? Porque viene toda una logística detrás, ¿no? Si identificamos que un componente que no tiene un tiempo de respuesta para que esté en nuestra planta rápido, por ejemplo, en equipo soporte, en lo que son motoniveladoras, tractores oruga, a veces los componentes demoran hasta 90 días, ¿no? Entonces, anticiparnos a eso nos va a apoyar bastante, nos va a ayudar bastante a poder reducir esos tiempos muertos o la pedida de repuestos urgentes, ¿no? También otro es el daño colateral, ¿no? Con otros componentes aledaños. Por ejemplo, en una caja reductora de un sistema Hoyt, de una pala, si identificamos antes de que falle esta caja, o bueno, se amarre, podríamos también evitar una reparación muy costosa, ¿no? Es diferente que falle un rodamiento, bueno, lo saquemos antes de que falle un rodamiento, a que cuando falle tengamos que cambiar todos los engranajes internos, ¿no? Para la reparación parcial que podríamos realizar en esta. Después, bueno, también lo que son penalidades por incumplimientos, bueno, sí, tenemos a cargo un contrato MAR, ¿no? Entonces también nos apoya para eso. Después, otro de los puntos importantes es el costo de implementación. Como les comentaba, no es una técnica o una estrategia económica o barata, ¿no? Tenemos de tener los equipos, la adquisición de la tecnología, sensores, software, requiere una inversión. E igual el entrenamiento del personal, ¿no? Si ya contratamos personal que ya está altamente capacitado,
no va a tener el mismo costo que una persona que recién se está entrenando, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen plan de entrenamiento o no, si voy a invertir en eso, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tenemos el costo de la integración de los sistemas existentes, ¿no? Es que el mantenimiento predictivo no se vea como un gasto ante las otras estrategias de mantenimiento, ¿no? Para algunos equipos, no necesariamente un mantenimiento correctivo es malo, ¿no? Sino que para mí es más barato que mi equipo falle siempre y cuando no tenga una exposición de seguridad a cambiarlo directamente, ¿no? Me ahorro todo un costo de monitoreo y lo puedo evitar cambiando el equipo, ¿no? O también teniendo un sistema redundante, ¿no? De ahí tengo que evaluar varias cosas. Y después tengo lo que es el retorno de la inversión, el ROE de todo el sistema, ¿no? ¿Cuánto ahorro hemos generado del costo de implementación, ¿no? Que nos ha costado todo este sistema de CBM o de predictivo, ¿no? Y después viene en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión, ¿no? Con cuántos análisis exitosos o cuántos análisis en los cuales he podido evitar una falla catastrófica, voy a retribuir todo lo que he invertido en el CBM. ¿Okay? Y bueno, ya vamos con lo de la curva PF que les había comentado acá. Bueno, lo de la curva PF, me imagino que ya alguno la debe haber escuchado o ya debe saber algo más sobre esta. Es, más que todo, es una herramienta fundamental en la gestión de mantenimiento predictivo, ya que permite visualizar la gestión, los tiempos disponibles entre la detección de falla, bueno, la falla potencial, ¿no? Que la tenemos acá, y bueno, la falla catastrófica. Entonces tenemos que ver ese delta, ¿no? Ese intervalo, o bueno, ventana PF, representa la oportunidad crítica, ¿no? Para poder intervenir antes que se produzca la falla catastrófica y bueno, y ver y evitar, ¿no? La interrupción operativa o daños, eh, o riesgos de seguridad que podríamos tener, ¿no? Si ya presenta alguna anomalía. Y también ver lo que es la calidad de nuestros productos, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que son equipos de precisión, el tener, por ejemplo, vibración excesiva disminuye la calidad de mis piezas de producción, ¿no? Entonces también ver hasta cuándo es donde yo puedo soportar esas amplitudes o con qué tipo de técnica puedo ya tener un límite visible para poder evitar eso, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva de la alta gerencia para la curva FF, permite estructurar programas de monitoreo de condición orientados a optimizar recursos, ¿no? Reducir costos no planificados, extender la vida útil del activo como tal, la identificación temprana de una falla potencial mediante la tecnología de diagnóstico. Bueno, esto con las técnicas que hemos mencionado, ¿no? Vibraciones, termografía, ultrasonido, aceite, ya que nos permite planificar actividades correctivas, ¿no? De manera eficiente, ¿no? Bueno, características de la curva PF, caracterización del modo de falla, determinar cómo se va a manifestar la falla que hemos identificado en la MEF, ¿no? Aquí interviene también con qué técnica voy a tener mayor visibilidad de ese incremento de la falla o cómo va desarrollándose esa falla en el tiempo. La selección de la técnica de monitoreo adecuada, definición de la frecuencia de inspecciones que debo tener, integración de los sistemas de gestión también, ¿no? Eh, bueno, la curva PF ofrece una transición del mantenimiento correctivo al predictivo bastante eh, visual, ¿no? Lo que en sí queremos en sí es determinar la reducción del costo total, ¿no? Y mejorar la disponibilidad operativa, ¿no? Mitigando los riesgos que puede llevar de seguridad de una falla catastrófica, ¿ok? Bueno, ya por último, tenemos lo que son las aplicaciones como tal. Acá lo que he querido mostrar es que no solamente en el monitoreo de condición, las técnicas
mencionadas son las únicas que podríamos utilizar, ¿no? Como bien lo mencioné, el monitoreo de condición va un poco más allá. Ya con las herramientas actuales que podríamos tener toda la evaluación de tendencias, por ejemplo, temperatura, este es de un motor de combustión, podemos ver en tiempo real cómo va la temperatura de escape, cómo va la presión de bus, ¿no? Eh, cómo está afectando esto a la temperatura del refrigerante, ¿no? Aquí, con este monitoreo, con estas tendencias, yo puedo ya determinar algún tipo de modo de falla. Por ejemplo, que disminuya mi presión de bus, yo ya determino directamente una evaluación de condición, ¿no? Tengo que evaluar que no haya fugas en mi sistema de admisión, ¿no? Que ya se eleven las temperaturas de escape, podría determinar que ya tengo que cambiar inyectores, ¿no? Entonces, ya con esto, solamente con un análisis de monitoreo en el tiempo de ciertos parámetros, sin necesidad de aplicar termografía, análisis de aceite, yo ya puedo hacer un diagnóstico de mi máquina, ¿sí? Entonces, esto va mucho más allá que solamente aplicar las técnicas predictivas como tal, ¿ok? Después, bueno, lo que es análisis de aceite, eso también es importante. eh, ¿Cómo yo voy a monitorear, no? Recordemos que cada uno de lo que le solicitemos al laboratorio es un costo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para motores de combustión, yo tengo que saber qué parámetros para mí son importantes y eso solicitar el laboratorio. No es lo mismo solicitar ciertos parámetros para una caja o para un mando final que para un motor de combustión, ¿no? Entonces debo saber qué, qué prueba de laboratorio requiero para componentes determinados, ¿ok? Eso también va a hacer que me ahorre un poco de costo en este tipo de evaluaciones y no tener un perfil de que a todas las muestras que yo envíe le voy a realizar lo mismo, ¿ok? Bueno, este es un pequeño ejemplo de una toma que se han realizado en un tractor de oruga, un D11, en el cual se ha determinado en junio de que tenemos presencia de PQ elevado, ¿no? Entonces ya con esto podríamos ya tener un plan de acción, ¿no? Una evaluación o qué acciones adicionales, ¿no? Un monitoreo quizás a unas 50 horas más, o realizar un flushing, o una videoscopía en los cuales me puede determinar cómo está la condición del componente en este momento, ¿no? Y poder ya ahí tomar una acción como tal y evitar la falla catastrófica. Después, lo que también quería mostrarles adicionalmente era, dentro del monitoreo de condición está lo que era el ultrasonido del airborne, en el cual, por ejemplo, acá se está utilizando para determinar fugas en sistema de regadío neumático. Esto es para un camión 789 en el cual se ha determinado con la cámara acústica cómo está habiendo una fuga repetitivamente, ¿ya? Y esto, ¿por qué se dio? Directamente es que nosotros cuando nuestro tanque de aire sabemos de que está despresurándose muy rápido o nuestra compresión está trabajando demasiadas veces, tenemos una fuga, ¿no? Entonces nosotros evaluamos con el personal de campo, se habían hecho ya varias correcciones y no determinábamos y no salía de condición, no salía de condición por varios meses. Entonces decidimos utilizar la cámara acústica, en el cual ya nos dio una visibilidad mayor de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Qué componentes estaban presentando las fugas como tal, ¿no? Entonces acá ya el monitoreo de condición, en el cual debería ser periódico, ya lo estamos utilizando las técnicas de análisis predictivo para algo adicional, ¿no? A partir de esto ya se tiene una frecuencia, un periodo para poder determinar, por ejemplo, cada PM de 1000 horas ya se ejecuta este tipo de actividad, en el cual ya nos da una visibilidad de este modo de file. Ahora, ¿con qué evitábamos con esto? Bueno, de que haya más aire, de que evitemos, como estos equipos son de arranque neumático, que evitemos
detenciones de campo innecesariamente, ¿no? Que nos llamen, nos digan, ¿sabes qué? No arranca en mi equipo, y era porque estaba presentando este tipo de fugas, ¿no? Directamente. Ahora también, no solamente es en el equipo de regadío, también se ha podido determinar en el sistema neumático como tal, en el sistema de cabina como tal. Entonces, es bastante interesante integrar este tipo de tecnologías eh, para un monitoreo periódico que no está especificado dentro de lo que nos dice el fabricante como tal, ¿no? Entonces, el fabricante no especifica ese tipo de técnica o este tipo de inspecciones para poder determinar algún tipo de condición. Entonces es ir siempre un poquito más allá, ya que tenemos la herramienta, tenemos el personal capacitado, ¿por qué no utilizar eso para otro tipo de modo de fallas identificados, ¿no? Después, bueno, en el análisis vibracional eh, de palas, también es un análisis vibracional también bastante interesante, ya que no es un análisis vibracional convencional como tal. Es un poco más retador, ya que los movimientos de la pala son bastante limitados, ¿no? Entonces, poder, uno, evaluar las vibraciones a baja frecuencia no es tan fácil. Después, el sincronizar la velocidad como tal, ¿no? Para poder realizar un diagnóstico efectivo, nosotros lo que realizamos es tener una velocidad constante un tiempo. Obviamente configuramos el equipo para poder tener un tiempo de toma bastante corto y así poder realizar un diagnóstico pero a una velocidad constante. Hay otras, he visto en otras en la industria que tenemos lo que son las vibraciones transitorias para este tipo de equipos, en lo cual prácticamente ya es un sistema permanente, ¿no? En la pala. Pero aún así, no, no se tiene muy buena efectividad en los diagnósticos. ¿Okay? Entonces, invertir en un programa de monitoreo más de $100,000 y tener una persona permanentemente en la cual va a estar ahí prácticamente todos los días monitoreando y ver qué es lo que está pasando. Aunque tengo más información cómo está evolucionando la vibración en, en la operación de carguillo, en la operación de traslado, ¿no? Me da mucha más visualización, pero para al final lo que yo necesito obtener, en realidad es la condición, ¿no? Del sistema de giro, el sistema de levante, el sistema de empuje. Entonces, yo lo que hago acá es determinar un buen procesamiento de datos, de información, y poder diagnosticar con esto, ¿no? Con los equipos que ya tengo, con el personal que ya se maneja en campo. ¿Ok? Lo primero en este tipo de análisis es identificar todas las frecuencias. Si se dan cuenta, acá lo que ya tengo generalmente son el número de dientes. Y esto es algo interesante porque no todos los fabricantes, si bien es cierto, es un número de parte, tal componente, en algunas versiones cambian los números de dientes, cambian el número de rodamientos. Entonces siempre es importante que cuando vayamos a montar, en algún momento destapar y poder identificar qué es el número de rodamiento. Es más que todo, ¿no? En algunas oportunidades nos dan rodamientos NSK, en otras oportunidades nos dan rodamientos Tinken, entonces cambian las frecuencias de detección, cambian las frecuencias de rodamiento como tal. Entonces necesito esa información como una retroalimentación para yo poder dar un buen diagnóstico. ¿Correcto? Bueno, este es un ejemplo para lo que es el sistema de giro. Acá tengo algo tan adicional, lo que es el sistema de levante. Igual, tengo que saber cuántos dientes hay, el número de rodamiento como tal, para identificar las frecuencias de falla de rodamiento. En el sistema de empuje también lo mismo, ¿no? El número de dientes que debe tener, el número de rodamiento que debe tener. También la relación, por ejemplo, en el sistema de empuje, ¿no? Dimensiones de poleas, número de correas, si el sistema en que está soportado el motor es fijo, o si hay algunas palas que tienen un sistema autorregulable. Entonces eso también va a variar las tensiones de las fajas y también me podría dar algún tipo de falla prematura, ¿no? Entonces también tengo que tener esos datos
de condición de operación para poder evaluar correctamente el equipo. ¿Sí? Algo adicional, por ejemplo, acá en lo que es termografía, los camiones, esto sí requirió un poquito más de inversión, ya que para poder tener una visualización de lo que es la eficiencia en el sistema de refrigeración, eh, si nosotros compramos una cámara convencional, una FLIR, una S6, C8, eh, tendría que ser el sistema de refrigeración directamente en el taller, ¿no? Y en el taller, así calemos el equipo, no voy a abrir los termostatos para que todo el radiador me muestre su condición como tal, ¿ok? Entonces, para esto tuvimos que comprar una cámara un poquito más, con mayores especificaciones, con lentes, los cuales nos sitiamos en una zona donde el equipo sale de tajo y está pues a plena carga y con todo el tonelaje que debe tener. Y con esto identificamos la efectividad en sí de todo el radiador, ¿no? Entonces, con esto ya podemos identificar directamente si hay algunos paneles. ¿Y esto con qué objetivo, no? ¿Por qué? Porque en el monitoreo de condición que le mostré en la primera imagen, teníamos ya la temperatura, un delta de temperatura en el sistema de enfriamiento, el cual ya teníamos una alarma, entonces para poder verificar y poder determinar si ameritaba ya un cambio de radiador por condición, ya efectuamos lo que era este tipo de termografía, ¿no? Es un caso, bueno, y acá tenemos otro caso, ¿no? De otro camión, igual de la misma situación, ¿no? Entonces con eso ya podemos identificar qué porcentaje del panel, de los paneles, ya están con incrustaciones y el cual no está haciendo que sea efectiva o bueno, que tenga una buena eficiencia en mi sistema de refrigeración. Bueno, acá unos casos de lo que es el análisis vibracional avanzado. Esto es para lo que es un ODS, en el cual dentro de lo que es el sistema de monitoreo ya hay sistemas de monitoreo de ODS online. O sea, ya hay un software especificado, por ejemplo, los amigos de Vibrant Technology ya tienen un software en el cual yo ya puedo colocar sensores permanentes y en mi sala de control ya tengo cómo se está deformando mi equipo en tiempo real. Ya no es necesario quizás contratar un sistema, una empresa especializada para poder hacer esto, sino que en mis equipos críticos ya tengo este tipo de tecnología y ya puedo determinar, por ejemplo, si le estoy agregando más tonelaje a mi molino, cómo está reaccionando, ¿no? Cómo se está deformando con más tonelaje. Si está aliviado con menos tonelaje, ¿no? Entonces, con esto ya puedo determinar y cómo se va incrementando la vibración en el tiempo. Entonces, no solamente es la tendencia en el tiempo de la vibración, sino que también yo puedo determinar visualmente qué es lo que está pasando con mi máquina, ¿no? Entonces, también esto ya es un sistema de monitoreo, se puede decir un monitoreo basado en condición en tiempo real, que ya se está aplicando, ¿no? En algunas empresas. Ese es un caso del molino. Y acá tenemos otro sistema, en el cual es una faja transportadora, en el cual también se realiza lo mismo, ¿no? Ya con esto se está determinando que en el arranque o en la parada tenemos algún tipo de deformación torsional en nuestras bases, ¿no? Esto ya es de un análisis propio de ODS. Algo puntual no es que tenga los sensores y haya un sistema de ODS de monitoreo online en tiempo real, pero el mecanismo se puede decir, el sistema de monitoreo también podría ser determinado, ¿no? Por ejemplo, si yo ya hago alguna modificación en mi estructura, yo recomendaría sí hacer, o sea, si no tengo ningún problema vibracional, quiere decir que no hubo algún tipo de cambios importantes en mi estructura. No cambié la rigidez, no cambié algún tipo de geometría como tal. Entonces, y no hay incremento vibracional, entonces lo podría dejar de esa forma. Pero si ya te presento problemas, muy frecuentemente yo creería que es conveniente ya realizar algún tipo de estos diagnósticos, ¿no? avanzados de vibraciones. Bueno, eso es todo lo que tenía para presentarles. Espero haya sido una información que les haya aportado. Y bueno, no sé, comenzamos con las preguntas.
Muchas gracias, ingeniero César López, por su valiosa exposición y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos a seguir dejando sus consultas en el chat que iremos compartiendo con el ingeniero para que pueda responderlas. Ingeniero, tenemos la primera pregunta de, de la señora María Torres, ingeniera de confiabilidad de Codelco. Nos escribe, en sus ejemplos de la curva PF mencionó la detección temprana con análisis de aceite y ultrasonido. ¿Cómo recomienda integrar estas técnicas en minas a gran altitud, donde las condiciones ambientales afectan tanto el rendimiento de sensores? Sí, se entrecortó un poquito, no sé si me podría repetir la pregunta. Perfecto, ingeniero. A ver. En sus ejemplos de la curva PF, mencionó la detección temprana con análisis de aceite y ultrasonido. ¿Cómo recomienda integrar estas técnicas en minas a gran altitud, donde las condiciones ambientales afectan tanto el rendimiento de sensores? Ah, es una pregunta también bastante interesante. En realidad, em, el mantenimiento de los sensores debe estar incluido, ¿no?, dentro de mi programa de SBM. Más que todo para sensores permanentes, ¿no? Por ejemplo, en la planta en la que trabajo, cada año, empezando debemos de tener los sensores de vibraciones por lo tal y ultrasonido calibrados cada año. Entonces hacemos un intercambio, no total, sino por secciones, para asegurarnos de que podamos tener respuestas. Em, También lo del polvo es algo bastante significativo para los sensores permanentes, ya que daña la integridad del cableado como tal. ¿Ya? Y si fuéramos por sistemas de monitoreo o wireless, también tenemos problemas de polvo con interferencia de las señales. Ahí interviene mucho repetidores que tengamos instalados o no. Más que todo, yo diría de que si queremos tener un monitoreo periódico, este tipo de problemas no debería presentarse, pero para monitoreos ya permanentes, sí es bueno tener primero un programa para lo que es calibración de sensores, o bueno, limpieza de los mismos y también de los harness de comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos problemas de resequedad de los cables, más que todo por la altura, y porque en esta zona no llueve mucho. Entonces, tenemos desquebrajamiento de algunos cables en la planta concentradora, que están muy expuestos en las partes superiores, arriba, ¿no? Y por otro lado, también tenemos sistemas en los cuales está con mucha humedad, en los cuales más bien ahí las borneras son las que generalmente llegan a oxidarse también por el ambiente de óxido que tenemos. Em, y bueno, es recomendable siempre tener un plan también de mantenimiento de nuestro sistema de monitoreo online o también de los wireless que tengamos, ¿no? Gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta del señor Jorge Quispe, ingeniero predictivo de Minera Las Bambas. En la técnica SACODE habló de la contaminación por sílice en operaciones de tajo abierto. ¿Cómo diferenciar cuando el nivel de sílice en aceite es crítico y cuando es solo un reflejo de condiciones ambientales? Ya, es también una consulta bastante interesante. Dentro de lo que es en plantas concentradoras, em, interviene mucho lo que es nuestros respiradores, nuestros sistemas de contaminación externos. Siempre vamos a tener un límite, bueno, un ingreso, ¿no? Por la misma forma de operar y por el mismo ambiente, por las temperaturas, ¿no? Siempre va a llegar a una cantidad de polvo, ¿no? Ahora, esto
sí o sí lo que hemos hecho es siempre tener una tendencia. Es más, en algunos aceites que nosotros hemos utilizado, como, como se puede decir como activo, también tenemos silicio en algún punto. Pero igual es bajo, ¿no? 2 o 3 en aceites nuevos. Eh, pero generalmente lo que nosotros trabajamos es primero hacer una muestra del aceite virgen, después cada cierto periodo hacer un muestreo de nuestro respiradero como tal, determinar cómo está la condición. Es que algunos días se saturan muy rápido, otros no, dependiendo en dónde se encuentra la planta o dónde se encuentra el equipo como tal. No, no es igual en todos. Por ejemplo, tenemos un programa de cambiar todos nuestros separadores de polvo y de agua a 3 meses. En algunas ocasiones, algunos los cambiamos en un mes, en una sección de la planta, en otra sección cada 3 meses y en otra sección inclusive cada 6 meses. No todos los hacemos por igual. Em, Después, dependiendo de la saturación de este filtro, también vemos la concentración de sílice que tenemos. Entonces tenemos que hacer siempre una curva de tendencia para eso. Y adicional a eso, también le preguntamos al fabricante hasta cuánto es determinado. Ahora, la sílice no siempre afecta a los componentes de la misma forma. Por ejemplo, en una caja reductora eh, pequeña, es que mucho depende de la cantidad o del volumen del aceite como tal. Mientras más pequeño es mi componente, el efecto que voy a tener tanto de la contaminación eh, o componentes de desgaste es mucho más acelerado que un componente que es mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de aceite. Entonces, eso también afecta. Entonces, siempre debo de realizar una tendencia en ese aspecto con evaluaciones físicas. Por ejemplo, se satura el filtro cuando tengo, se cambia uno nuevo, bueno, hice un cambio de aceite, con cuánto ingresó, entonces tengo que tener siempre una tendencia y evaluaciones para cada tipo de máquina y por secciones también. Muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta del ingeniero Wilber Huanca, ingeniero de confiabilidad en Minera San Rafael. En Minera San Rafael hemos venido usando flujómetros en la flota de camiones para controlar el consumo de diésel. Sin embargo, en condiciones de frío extremo propias de la Puna, hemos enfrentado dificultades por el punto de nieve en el combustible, que altera la viscosidad y genera lecturas poco estables. ¿Cómo recomienda adaptar la calibración y el mantenimiento de los flujómetros para asegurar mediciones confiables en altura? ¿Y qué buenas prácticas existen para mitigar los efectos del punto de nieve en el rendimiento del combustible? No he visto un caso determinado en eso. Nosotros también utilizamos flujómetros, em, pero el punto de congelación de combustible no lo he podido ver directamente. Nosotros utilizamos los flujómetros CRAL. Hemos tenido ya unas capacitaciones con ellos, con el personal de Canadá, en los cuales allá tienen ese tipo de condiciones, ¿no? Tanto frío extremo como calor extremo. Y por ejemplo, cuando tienen frío extremo, utilizan un aditivo en el cual les permite que el combustible como tal no se congele. Y en tiempos de alta temperatura, generalmente hay mucha burbuja, mucha turbulencia internamente en el combustible, en el cual también les afecta la medición de los flujómetros. Entonces, para el punto de congelamiento, más que todo creo que va por la parte química, por algún tipo de aditivo como tal. Así le coloquemos en realidad, como sistema de medición, el flujómetro es robusto, entonces el combustible así se congele en alguna parte del sistema, eh, siempre va a pasar por ahí, no tiene que ver mucho por el combustible como tal. Ahora, en alguna oportunidad, en una experiencia en una mina en Estados Unidos, eh, tienen unos precalentadores para el combustible, ¿no? El cual garantiza de que el combustible esté
dentro del tanque, o bueno, saliendo del tanque, a unos 14, 15 grados. No es un calentador tan se puede decir, de alta temperatura, pero sí mantiene cierta zona, se puede decir, para el flujo, ¿no? Para poder tener un flujo constante y no llegue al punto de congelamiento. Ese también es una de las alternativas que me comentaron. Y lo otro, generalmente para los flujómetros hay que tener mucha consideración del flujo turbulento. Em, Más que todo es la regla que nosotros, bueno, aunque nos explicaron era que debíamos de garantizar con 6 diámetros de línea recta o en las mangueras, en los cuales no genere un flujo turbulento al ingreso de mi flujómetro. Como tal, ya que deberíamos tener dos, ¿no? Uno en el ingreso y otro en la salida del motor, que regresa al tanque, ¿no? Pero para la consulta he visto que hay sistemas químicos para poder evitar el punto de congelamiento y también un sistema externo, el cual calienta el combustible. Muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos la pregunta del señor Rodrigo Guzmán. Respecto al análisis costo-beneficio, ¿qué peso real debería tener el costo de producción pérdida frente al costo de ciclo de vida cuando hablamos de palas eléctricas de gran tonelaje? ¿Podría repetirme la consulta? Respecto al análisis costo-beneficio, ¿qué peso real debería tener el costo de producción pérdida frente al costo del ciclo de vida cuando hablamos de palas eléctricas de gran tonelaje? Ok. Em, Generalmente con lo que se trabaja, en realidad es que la pérdida de producción en una pala siempre va a ser bastante elevado. En realidad, dentro de lo que he visto, no lo hemos sacado directamente como tal, pero sí tenemos una previsión de que no sea mayor del 15%, ¿no? Es más, si la pala pasa de 72 horas para, ya deberíamos tener una acción como tal, ¿no? Eso es más que todo, no tengo un porcentaje ahorita que lo hayamos evaluado como tal. Perfecto, ingeniero. Para finalizar, tenemos la pregunta del señor Carlos Zambrano. Nos indica, al aplicar la curva PF en sistemas de bombeo de relaves, ¿qué tan viable es usar monitoreo en tiempo real para vibraciones, considerando la humedad y agresividad de este tipo de instalaciones? Sí, escuché hasta la zona de relaves. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, ¿podría repetirme en la consulta? Ok, tenemos la pregunta del señor Carlos Zambrano. Al aplicar la curva PF en sistemas de bombeo de relaves, ¿qué tan viable es usar monitoreo en tiempo real para vibraciones, considerando la humedad y agresividad de este tipo de instalaciones? Ah, ok. En realidad, cuando estamos trabajando con relaves, bueno, en las partes que tenemos, em, siempre vamos a tener problemas de oxidación en los puntos en donde tenemos los sensores online. ¿Ya? Ahí, por más que hemos trabajado con este tipo de bases permanentes inox, hemos tenido algún tipo de problema de descascaramiento, em, el cual siempre tenemos que estar haciendo previsiones, ¿no? O revisiones para ver que el sensor, bueno, en realidad con la señal ya tenemos si está tomando correctamente o no está tomando correctamente, entonces cuando ya sabemos de que ya hay algún tipo de falla, tanto en la instalación como tal, como en el cableado como tal, se toma acción, ¿no? Para poder volver a testearlo o a poder a ponerlo operativo. En realidad ahí el mismo ambiente es agresivo, entonces lo que se recomendaría igual es tener un plan de mantenimiento
dependiendo de las condiciones, ¿no? Nosotros tenemos en planta de 1 año, más o menos, en los cuales se ve el cableado en zona seca, y en zona húmeda, prácticamente estamos hablando de 9 meses, más que todo por los ácidos que hay ahí. Ahora, en relaves, en realidad en relaves lo hacemos por condición, ¿no? Cada vez que falla, porque como es una zona bastante alejada, generalmente lo hacemos cuando ya no hay señal. En alguno de los sensores va un personal para poder ponerlo operativo directamente. Para finalizar, queremos agradecer nuevamente de manera especial al ingeniero César López por compartir con nosotros su experiencia y visión sobre la confiabilidad operacional y el mantenimiento predictivo en minería. También gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y participar activamente en este curso gratuito. Esperamos que los conocimientos adquiridos sean de gran valor para su desarrollo profesional. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Mindtech y visitar nuestra página web www.mindtech.com.pe para enterarse de los próximos cursos y eventos que tenemos preparados para el mes de septiembre. Ha sido un gusto contar con su presencia esta noche. Nos vemos en nuestras próximas capacitaciones. Hasta la próxima. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches.